¿Quieres saber un secreto? Nunca lo dije, ni en 70 años, y hoy, aquí, frente a este micrófono, lo voy a contar. Quédate conmigo, escucha hasta el final, porque lo que voy a revelar no es una historia cualquiera, es mi vida, mi dolor, mi venganza, y si alguna vez sentiste que la injusticia te aplastaba, quizás en mis palabras encuentres un eco. Me llamo Rosaura Morales, nací en 1955, en un pueblito de Oaxaca, mi familia era pobre, campesinos, mi madre tejía huipiles, mi padre sembraba maíz, las manos siempre llenas de tierra y callos, yo crecí con hambre, con sueños pequeños, con la ilusión de que en las fiestas todo podía brillar aunque la casa estuviera vacía. Mi hermana Alma, más chica que yo, era mi sombra y mi luz, reía por todo, cantaba en el campo, me abrazaba cuando el mundo parecía demasiado duro, ella era mi fuerza, aunque yo nunca lo decía en voz alta. El verano de 1973. Oaxaca estaba viva, las calles cubiertas de flores, la música de la guelaguetza sonaba en cada esquina, yo llevaba un vestido rojo sencillo, rojo como la granada. Alma me tomó de la mano, corrimos juntas hacia la plaza central, queríamos bailar, reír, sentirnos libres. Pero la libertad duró poco, entre la multitud aparecieron ellos, 3 hombres, trajeados, con sonrisas que no eran sonrisas, todos en el pueblo los conocían, yo no, pero pronto sus nombres quedarían marcados en mi memoria como hierro caliente, un político con palabras dulces, un jefe de policía con mirada fría, un empresario oscuro, todos con poder, todos con hambre de algo más. Sentí su mirada clavada en mí, como si yo fuera presa. Alma apretó mi mano, me dijo al oído que no tuviera miedo, pero el miedo ya estaba allí, respirándome en el cuello, en la piel, en el alma. Esa noche, entre música, risas ajenas y sombras, me arrebataron todo, me arrebataron la inocencia, y me arrebataron a Alma, mi hermana que gritó, que peleó, que intentó salvarme, y cayó para no levantarse nunca más. El silencio después del grito fue lo peor, no lloré frente a ellos, no grité, solo apreté los dientes, y juré en silencio que algún día los 3 pagarían, con su nombre, con su poder, con su vida si era necesario. Desde esa noche mi mundo cambió, ya no era la muchacha que soñaba con bailar en la fiesta, era otra, una mujer rota, pero con un fuego adentro, un fuego que no se apagó jamás. Y ahora, después de tantas décadas, estoy aquí, contándote lo que nadie quiso escuchar, porque la justicia a veces tarda, pero mi voz aún puede arder. Después de aquella noche, nada volvió a ser igual, el pueblo ya no me miraba como antes, algunos me evitaban, otros murmuraban, como si la culpa fuera mía, como si yo hubiera buscado lo que pasó, el silencio fue otra forma de violencia, y yo aprendí a tragarlo, a callar, a fingir que no sentía. Pero por dentro, el fuego crecía, cada vez que veía la tumba de Alma, cada vez que escuchaba su nombre en mis sueños, cada vez que recordaba su risa rota de golpe, yo apretaba los puños, y repetía mi juramento, ellos pagarían, los 3, uno por uno. No podía quedarme en Oaxaca, demasiado pequeño, demasiado lleno de recuerdos y de miedo, así que un día empaqué lo poco que tenía, un rebozo, una foto vieja, un pedazo de tierra seca en un frasco, y me fui, me subí a un camión rumbo a Guadalajara, la ciudad que decían estaba llena de oportunidades. Guadalajara me recibió con ruido, con coches, con luces que no se apagaban, me sentí diminuta,
perdida, pero también libre. Ahí nadie conocía mi historia, nadie sabía mi vergüenza, podía empezar de cero, o al menos fingir que lo hacía. Conseguí trabajo como empleada doméstica en la casa de una familia rica, los Castillo. Nunca olvidaré ese apellido, porque años después lo haría mío. La señora me trataba con distancia, el señor apenas me miraba, pero la casa era un mundo nuevo, enorme, lleno de lujos que jamás había imaginado. Mientras limpiaba aprendí, escuchaba conversaciones que no debía, veía cómo se movía el dinero, cómo se compraban favores, cómo la apariencia era más importante que la verdad. Descubrí que los ricos no eran tan distintos a los lobos de Oaxaca, solo tenían piel más fina o máscaras más elegantes. Guardaba cada detalle en mi memoria, cada frase, cada gesto, como si fueran piezas de un rompecabezas. Un día lo armaría, un día lo usaría. Pasaron los años, me moví de una casa a otra, siempre sirviendo, siempre invisible, pero siempre mirando, y en cada lugar aprendía algo nuevo, como hablar sin que notaran mi origen, como caminar con seguridad, como mirar a los ojos sin bajar la cabeza. En 20 años construí una versión nueva de mí. Ya no era solo la campesina de Oaxaca, era una mujer con secretos, con contactos, con información que valía más que el oro. Aprendí que el verdadero poder no estaba en el dinero, estaba en saber dónde apretar, dónde herir. Nunca olvidé sus rostros, el político, el jefe de policía, el empresario oscuro. Mientras más crecía mi red, más me acercaba a ellos, escuchaba rumores, seguía sus huellas, y entendí que todos se habían vuelto más poderosos, más intocables, pero también más arrogantes, más vulnerables a sus propios excesos. En 1993 decidí que era el momento. Regresé a Oaxaca con un nombre nuevo, Doña Castillo. Nadie sospechó que aquella mujer elegante, con vestidos caros y voz firme, era la misma Rosaura que había desaparecido 20 años atrás. Mi plan era claro, no necesitaba pistolas, no necesitaba sangre en mis manos. Lo que necesitaba era su propio miedo, su propia ambición. Los iba a enfrentar unos contra otros, los iba a hacer destruirse con sus propias armas. Empecé con rumores, una palabra aquí, una duda allá, en los mercados, en las fiestas, en las reuniones donde corría el mezcal. Plantaba semillas de desconfianza. Sabía que en Oaxaca los secretos nunca se quedaban callados, siempre encontraban eco en alguna boca. El político empezó a sospechar que el jefe de policía lo traicionaba. El jefe de policía comenzó a creer que el empresario le robaba negocios, y el empresario juraba que los otros dos lo querían hundir. 3 lobos desconfiando unos de otros. 3 lobos que pronto se morderían entre sí. Mientras tanto yo observaba, como una sombra, como una araña tejiendo la red, y cada día la tensión crecía, hasta que la ciudad entera olía a pólvora. Sabía que el desenlace debía ser grande, debía marcar la memoria de todos. Por eso elegí Monte Albán, las ruinas antiguas, las piedras que guardaban los secretos de los ancestros, un lugar donde la historia y la venganza se encontrarían. Convencerlos de reunirse ahí no fue difícil. Los 3 creían que iban a cerrar un trato, cada uno pensaba que traería ventaja sobre los otros, y yo ya había preparado el escenario. No dormía en esas noches. Solo pensaba en Alma, en su sonrisa, en su voz, en su cuerpo tendido en la plaza. Mi corazón latía fuerte, no de miedo, sino de furia, de esperanza. Ese día me miré al espejo, vi a una mujer distinta, con el cabello canoso escondido bajo un peinado elegante,
con joyas que no eran mías pero parecían hacerlo, con ojos que no titubeaban. Ya no era la víctima, era la cazadora. Y así llegué a Monte Albán, con el sol cayendo sobre las pirámides, con el viento soplando entre las piedras, con la historia observando, y con la certeza de que esa noche, mi juramento de hace 20 años iba a cumplirse. El aire en Monte Albán era distinto, pesado, denso, como si los ancestros estuvieran respirando encima de nosotros. Yo sentía el corazón golpeando fuerte, cada latido como un tambor antiguo. Mi juramento de hace 20 años estaba a punto de cumplirse. El sol se estaba apagando detrás de las montañas, el cielo se pintaba de rojo, rojo como la sangre, como el vestido que llevé aquella noche, como la última imagen que guardé de Alma. Todo parecía un presagio, todo parecía un eco del pasado. Llegué antes que ellos, caminé entre las piedras, toqué los muros que habían visto imperios nacer y caer, cerré los ojos y susurré el nombre de mi hermana. Alma, hoy es por ti. El primero en aparecer fue el político, traje gris, corbata demasiado apretada. Caminaba con esa seguridad falsa que aprendí a reconocer. Me saludó con una sonrisa, me dijo que era un honor conocerme, doña Castillo, la mujer que todos en Oaxaca empezaban a respetar. Yo asentí, le ofrecí mezcal, y lo llevé hacia la sombra de la pirámide. Luego llegó el jefe de policía, con su uniforme adornado de medallas, su mirada fría como siempre, pero detrás de los lentes oscuros había nervios, desconfianza. Sabía que venía a un terreno desconocido. Me estrechó la mano con fuerza, como si quisiera probarme. No me dejé intimidar. El último fue el empresario, gordo, sudoroso, con un puro apagado en la boca. Hablaba fuerte, como si quisiera llenar el silencio, pero yo notaba el temblor en su voz. 3 hombres frente a mí, los mismos que habían destrozado mi vida, los mismos que me habían quitado Alma, y ellos, tan ciegos, tan confiados, no tenían ni idea de quién era yo en realidad. Los senté alrededor de una mesa improvisada, mezcal en vasitos de barro, velas encendidas que luchaban contra el viento, y las sombras de las ruinas como testigos. Hablaban de negocios, de acuerdos, de territorios. Yo apenas escuchaba, mi mente viajaba atrás en el tiempo, a la plaza, a la música, a los gritos. Cada palabra de ellos era como un cuchillo clavándose más hondo, pero yo sonreía, jugaba mi papel, la mujer elegante, la mujer poderosa que había venido a mediar. De pronto lancé la primera chispa. Les dije que alguien de ellos estaba filtrando información, que en Guadalajara se escuchaban rumores, que había un traidor en la mesa. Los 3 se miraron, las sonrisas se borraron, y el aire se volvió aún más pesado. El político frunció el ceño, acusó al jefe de policía, dijo que había visto documentos. El jefe golpeó la mesa, señaló al empresario, juró que le estaba robando cargamentos, y el empresario, rojo de ira, gritó que los otros 2 querían hundirlo. Yo solo observaba, con calma, como si todo estuviera fuera de mis manos, pero en realidad cada palabra era un hilo que yo había tejido con cuidado durante meses, y ahora la telaraña estaba atrapando a sus presas. La discusión subió de tono. Se levantaron, se empujaron, una pistola apareció, después otra. Los 3 se apuntaban entre sí, como lobos rabiosos rodeados. Yo no me moví, solo respiré hondo. El momento se acercaba. Entonces hablé, con voz firme, más fuerte que la suya, y el silencio cayó como una piedra. Les dije que conocía la verdad, que yo sabía lo que habían hecho en 1973, los vi confundidos, nerviosos. El político intentó sonreír,
dijo que no entendía, el jefe me miró con furia, el empresario sudaba aún más. Pronuncié mi nombre. Rosaura Morales, vi como la sangre se les fue del rostro, como sus ojos se abrieron como si vieran un fantasma. Les recordé la fiesta, las luces, la música y la sangre de Alma en el suelo. Se movieron inquietos. El político murmuró que no podía ser, que esa muchacha había desaparecido. El jefe dijo que eran inventos, que yo estaba loca. El empresario apenas pudo hablar. Me levanté despacio, miré al cielo que se volvía oscuro, y les dije que durante 20 años había esperado ese momento, que cada día, cada noche, había imaginado cómo sería verlos caer, que yo no necesitaba dispararles, que ellos mismos se destruirían, porque el veneno ya estaba dentro de ellos, la desconfianza, el miedo, la ambición. Los tres gritaban al mismo tiempo, uno acusaba al otro, las pistolas temblaban en sus manos, y yo sentía que Alma estaba conmigo, que su voz me empujaba a no detenerme. Entonces solté la última verdad, revelé los documentos que había reunido, pruebas de corrupción, fotos, cartas, secretos que podían hundirlos en cuestión de horas, los dejé caer sobre la mesa, el viento levantó algunos papeles y los esparció por las ruinas, como hojas malditas, como condenas escritas en piedra. El político los tomó con manos temblorosas, el jefe intentó arrebatárselos, el empresario gritaba que todo era mentira, pero sus ojos lo traicionaban, sabían que era verdad. La tensión se rompió de golpe, un disparo sonó, luego otro, gritos, sangre sobre las piedras milenarias, el eco de las balas mezclado con el viento de la montaña, y yo quieta, con el corazón acelerado, con lágrimas que no caían, observando cómo se cumplía mi juramento. No los maté yo, ellos mismos se destruyeron, yo solo encendí la chispa. El silencio volvió, pesado, eterno, 3 cuerpos en el suelo, el olor de la pólvora mezclado con el mezcal derramado, y yo ahí, de pie, mirando al horizonte, sintiendo que la venganza al fin se había consumado. Pero en mi pecho no había alivio, no había paz, solo un vacío profundo, un eco que me recordaba que Alma no volvería, que la justicia no devuelve la vida, que la venganza deja cenizas. Y sin embargo, sabía que esa noche había cambiado la historia, que ya no era la muchacha rota, que era la mujer que cumplió su palabra, aunque el precio fuera el silencio de por vida. Me miras y piensas que ya lo conté todo, pero no, lo peor aún no lo has escuchado, porque esa noche, la que siguió a la humillación de mi cumpleaños, fue el verdadero comienzo del infierno, y lo recuerdo como si estuviera ocurriendo ahora. Mis manos tiemblan, mi pecho se aprieta, y mis ojos se llenan de lágrimas aunque ya no quiero llorar más, pero las lágrimas salen solas. Yo estaba sola en la cocina, fregando los platos que habían quedado después de la fiesta, todavía había olor a pastel seco, a cerveza rancia y a perfume barato, ese perfume de mujer que no era mío, que venía de la camisa de mi esposo, la camisa que yo misma lavaba cada semana, y que ahora apestaba a traición. De repente escuché un golpe fuerte en la mesa. Él estaba allí, con la cara roja, con la mirada fría, y en la mano una carta. Me dijo que yo no servía, que lo había avergonzado, que ya no era mujer para él, y que pronto alguien ocuparía mi lugar. Yo no entendía, le pedí que me explicara, pero en lugar de palabras me dio un empujón, caí al suelo, y el dolor en mi espalda fue tan fuerte que creí que me había roto en dos. Respiraba entrecortado, como ahora, con miedo, con rabia, con impotencia, y escuchaba su voz encima de mí, cada palabra como un látigo.
diciéndome que no valía nada, que era un estorbo, que sin él no podría sobrevivir ni un día. Esa noche dormí en el suelo de la cocina abrazada a un trapo viejo, porque me cerró la puerta del cuarto con llave, como si yo fuera una extraña en mi propia casa. Mis hijos dormían, yo podía escuchar sus respiraciones inocentes desde el pasillo, y me prometí que jamás, jamás, permitiría que ellos pasaran por lo mismo, pero al mismo tiempo, me sentía atrapada, como un pájaro sin alas, me dolía cada hueso, y el corazón se me rompía con cada minuto que pasaba. Al amanecer, me miré al espejo, tenía un moretón grande en la mejilla, y por primera vez, me dio vergüenza de mi propio reflejo, no quería que mis hijos me vieran así, me puse un pañuelo en la cara, les dije que me había golpeado contra una puerta, ellos me creyeron, porque eran pequeños, pero sus ojos tenían dudas, dudas que yo misma no quería enfrentar. Los días siguientes fueron una cadena de silencios, de miradas pesadas, de insultos murmurados al oído, y de golpes que no dejaban marcas visibles, porque él era astuto, sabía dónde herir para que nadie sospechara, y yo aprendí a caminar despacio, a no hacer ruido, a respirar bajito, como si ser invisible me salvara, pero no era así, nunca lo fue. Una tarde, mientras tendía la ropa, escuché la risa de una mujer dentro de mi casa, mi sangre se congeló, entré despacio, y allí estaba ella, sentada en mi silla, comiendo en mi plato, bebiendo en mi vaso, y mis manos temblaron tanto que casi dejé caer la canasta de ropa. Él me miró, y con una sonrisa cruel me dijo que ella era la nueva dueña, que yo debía aceptarlo. Porque él decidía, porque yo no contaba. Sentí un nudo en la garganta, quería gritar, quería romper todo, pero mi voz no salió, solo lágrimas, y esa mujer, esa intrusa, me miró con desprecio, como si yo fuera la sirvienta, como si mi dolor fuera un chiste. Esa noche no dormí, me quedé despierta, sentada en la oscuridad, con los brazos rodeando mis rodillas, y el corazón golpeando tan fuerte que pensé que iba a explotar. Me preguntaba qué hice mal, en qué momento mi vida se convirtió en esto, y sobre todo, cómo iba a proteger a mis hijos de un monstruo que vivía bajo el mismo techo. Porque ellos no sabían todo, pero sentían, los niños siempre sienten, y yo veía en sus ojos la pregunta muda. Mamá, ¿por qué lloras? Mamá, ¿por qué tiemblas? Mamá, ¿por qué papá grita tanto? Yo sonreía, inventaba cuentos, les decía que todo estaba bien, pero por dentro me moría, cada día un poco más. Una madrugada, escuché un ruido fuerte, era mi hija mayor, había intentado salir de la casa con una maleta pequeña, quería huir. Tenía apenas 12 años, pero ya entendía demasiado, me abrazó llorando, me dijo que no soportaba verlo golpearme, que no quería vivir más allí, y mi alma se rompió en 1000 pedazos, porque lo que yo debía hacer como madre, lo quería hacer ella como niña, protegerme, salvarme, pero yo no podía permitirlo, le prometí que todo cambiaría, que encontraría la manera, aunque en ese momento no sabía cómo. Los días se volvieron interminables, cada minuto era una batalla, cada silencio un peso insoportable, y cada sonrisa forzaba un recordatorio de que yo aún seguía ahí, atrapada. Y tú, que me escuchas ahora, quizá te preguntas por qué no me fui, por qué no tomé a mis hijos y corrí. La respuesta es dura. Tenía miedo, miedo de no tener dónde dormir, miedo de que él nos encontrara, miedo de que mis hijos pasaran hambre, porque en ese tiempo, una mujer sola, sin estudios, sin dinero, no era nada, no tenía voz, no tenía lugar, y él lo sabía. Él me repetía cada día que nadie me iba a creer,
que si lo denunciaba se reirían de mí, que los jueces eran sus amigos, y que yo solo era una vieja loca. Pasaron los años, y con cada año mi cuerpo se doblaba un poco más, mis manos se llenaban de cicatrices invisibles, y mi corazón se hacía más duro, pero también más sabio. Aprendí a observar, a callar, a esperar, como quien guarda una semilla en la tierra esperando la lluvia. Sabía que un día la oportunidad llegaría, pero mientras tanto, debía resistir, debía proteger a mis hijos, aunque fuera con silencios, aunque fuera con sonrisas inventadas. Y ahora que lo cuento, siento que la voz me tiembla, que me falta el aire, porque revivo cada instante, como si estuviera otra vez en aquella cocina oscura, en aquel cuarto cerrado, en aquel silencio que gritaba más fuerte que los golpes, y me pregunto, ¿cómo sobreviví? ¿Cómo sigo aquí? No lo sé, quizás fue el amor por mis hijos, quizás fue una fuerza que yo misma desconocía, pero aquí estoy, con 70 años encima, con la espalda encorvada, pero con la verdad intacta, y con este secreto que ahora ya no es secreto, porque lo estás escuchando, y porque tú, sí, tú que me escuchas ahora, eres testigo de mi historia. Me miré al espejo aquella mañana, y casi no me reconocí, las arrugas no me asustaban, lo que me dolió fue la mirada, una mezcla de miedo y cansancio, como si en esos ojos no quedara ni una chispa, ni un fuego, nada, solo cenizas, y me dije, basta, basta de callar, basta de fingir que todo estaba bien, mis nietos merecían otra historia, yo también merecía otra historia. Tomé mi rebozo, lo puse sobre mis hombros, y salí de la casa. El sol apenas se levantaba, las calles del pueblo todavía olían a pan recién horneado, pero también a polvo, a pobreza, a resignación. Cada paso me pesaba, pero dentro de mí algo ardía, una decisión que ya no se podía pagar. Fui directo a la comisaría, temblando, con la garganta seca, y cuando llegué frente al oficial, las palabras salieron como cuchillos, como piedras. Le conté todo, cada golpe, cada humillación, cada noche de terror. El oficial me miró con cara de costumbre, como si yo fuera una más, como si mi historia fuera idéntica a tantas otras que había escuchado, y eso me partió en dos, porque comprendí que no era la única, que éramos muchas, demasiadas, y todas con la misma sombra detrás. Me dio un papel para firmar, una denuncia, mis manos sudaban, mi pluma temblaba, pero firmé, y al hacerlo, sentí como si me arrancaran un peso, como si el aire volviera a entrar en mis pulmones después de años. Claro que no fue fácil después. Mi marido se enteró, me gritó que era una traidora, que lo iba a destruir todo, y juró que si yo lo dejaba, él me iba a buscar, y que nadie me iba a creer. Sus palabras eran veneno, pero algo dentro de mí se volvió duro, una piedra, y le contesté, con voz baja, pero firme, que se acabó, que no iba a volver a permitir que me pusiera una mano encima. Me fui con lo puesto, con un bolso de ropa, y con mis nietos agarrados de la mano. Esa noche dormimos en la casa de una vecina. Ella me abrazó fuerte, y me dijo, yo también pasé por lo mismo, y aquí estoy, resistiendo, no te sueltes. Y esas palabras me sostuvieron como un puente sobre un río bravo. Días después nos movimos a la ciudad. Pensaba que sería distinto, que todo sería más fácil, pero no, la ciudad es cruel, las luces brillan, pero la miseria se esconde en cada esquina. Trabajé limpiando casas, lavando platos, recogiendo cartón, cualquier cosa para poner pan en la mesa. Mis manos se partieron, mi espalda gritaba. Pero cada vez que veía a mis nietos dormir tranquilos, sin miedo a los gritos, sin miedo a los golpes,
me repetía que valía la pena. En la ciudad conocí a otras mujeres, mujeres como yo, golpeadas, abandonadas, cansadas, pero con una llama que no se apagaba. Juntas empezamos a reunirnos en una iglesia vieja, sin luz, solo velas, y ahí hablábamos, llorábamos, gritábamos, nos abrazábamos, y poco a poco entendí que mi dolor podía transformarse, que no tenía que quedarme en víctima, que podía convertirme en algo más. Un día una de ellas me dijo, «Tú tienes voz», y yo me reí, porque siempre pensé que mi voz era débil, rota, pero insistió, «Tienes voz, y tienes historia, y la gente necesita escucharla», y entonces, contra todo miedo, me paré frente a un grupo de mujeres, y hablé, conté mi historia. La primera vez tartamudeé, me faltaba el aire, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero ninguna me juzgó, todas me escucharon, y al terminar, ellas aplaudieron, no por mí, sino porque se reconocían en cada palabra. Desde entonces no paré, fui a escuelas, a centros comunitarios, a plazas, conté mi verdad una y otra vez, con la garganta temblando, con el corazón desbocado, pero siempre con la esperanza de que alguna mujer al escucharme encontrara fuerza, y muchas lo hicieron, se me acercaban, me abrazaban, me decían, «Gracias», porque yo también viví lo mismo, y pensé que estaba sola, pero ya no. Claro que hubo amenazas, mi marido volvió a aparecer, gritándome en la calle, insultándome, diciéndome que me iba a arrepentir, pero ya no me temblaban las piernas, ya no, porque entendí que él no era gigante, que su poder estaba en mi silencio, y como ya no estaba callada, se quedó vacío, hueco, como un fantasma. Hubo noches de miedo, sí, noches en que cerraba la puerta con llave y abrazaba a mis nietos rezando que nada pasara, pero cada vez que sobrevivíamos a una de esas noches, era como ganar una batalla, y poco a poco me hice fuerte, no por ausencia de miedo, sino por haber aprendido a caminar con él al lado. Con el tiempo, mis nietos crecieron, fueron a la escuela, y cuando los vi con sus uniformes limpios, con libros en la mano, sentí que había roto una cadena, que la historia no se repetiría en ellos, que ellos sí tendrían un futuro distinto, libre de golpes, libre de insultos, libre de esa sombra que a mí me persiguió tanto tiempo. Hoy, cuando vuelvo a mi pueblo, la gente me mira distinto, algunos con respeto, otros con envidia, otros con rabia, pero ya no me importa, porque yo sé quién soy, sé lo que pasé, y sé lo que construí con mis propias manos, y cuando me siento con otras mujeres, y las escucho, siento que mi dolor sirvió, que no fue en vano. Y por eso estoy aquí, contando esto, con la voz entrecortada, con el corazón abierto, porque sé que al otro lado hay alguien escuchando, alguien que necesita saber que se puede, que aunque todo parezca perdido, hay una salida, que aunque la oscuridad te envuelva, siempre, siempre, hay una chispa esperando encenderse. ¿Y sabes qué pienso ahora? Que todo lo que viví, cada lágrima, cada herida, cada silencio roto, tuvo un sentido, porque me trajo hasta este instante, donde puedo hablarte, mirarte a los ojos aunque sea a través de esta pantalla, y decirte que no estás solo. He cargado con dolores que pensé me iban a matar, pero sigo aquí, sigo respirando, sigo contando, porque entendí que la vida es eso, resistir, caer, levantarse, y volver a caminar aunque las piernas tiemblen. Hubo noches en que cerraba los ojos y deseaba no despertar, pero amanecía, y amanecía otra vez, como si Dios, como si el destino, como si la vida misma me estuviera diciendo que aún había algo por hacer, y hoy sé que era esto, abrir mi corazón y entregarlo, aunque duela,
aunque tiemble. Te confieso que me da miedo, sí, todavía, porque contar lo que callé durante 70 años no es fácil. Es como desnudar el alma, como mostrar las cicatrices que tanto oculté bajo la ropa y la sonrisa, pero lo hago porque tal vez, en este mismo momento, haya alguien al otro lado que necesita escucharme, alguien que cree que ya no puede más, alguien que piensa que su dolor no tiene salida. Y quiero decirte algo con toda mi voz quebrada, con todo mi corazón gastado, con toda mi alma cansada, si hay salida, siempre, aunque sea pequeña, aunque apenas se vea como una grieta de luz en medio de la oscuridad, esa grieta puede crecer, si no sueltas, si no dejas de buscar. Yo encontré esa grieta en una niña que me sonrió en la calle, en una canción que escuché en la radio vieja, en el olor del café que me preparó mi nieta una mañana, en la mano de un desconocido que me ayudó a levantar cuando caí. No fueron milagros grandes, fueron detalles, pero me sostuvieron y me salvaron. Por eso hoy, si llegaste hasta aquí, te pido que no sueltes, que sigas, que resistas, porque te prometo que vale la pena. Y ahora, quiero dejarte una última enseñanza: la vida no se mide por lo que posees, ni por los triunfos que otros ven, sino por la capacidad de seguir amando, aun cuando fuiste herido, por la capacidad de dar, aun cuando te dejaron vacío. Ese es mi secreto, ese es mi testamento, lo que quiero que recuerdes de mí, que nunca te rindas, que nunca creas que estás solo, que siempre habrá un motivo para volver a levantarte. Si mi historia te tocó, si sentiste que hablamos de corazón a corazón, entonces déjame un comentario, cuéntame lo que llevas dentro, comparte tu propia batalla, porque aquí, en este espacio, no estás solo. Y no olvides, suscríbete, porque hay más historias como esta, más secretos guardados, más verdades que necesitan ser dichas, y juntos, sí, juntos, podemos seguir dándole voz a lo que tantos callaron. Soy tu abuela, y esta fue mi verdad. Gracias por escucharme.